Bienvenidos en este día un tanto húmedo. Parece que la gente del campo agradece, y con razón, a este encuentro unamuniano que tiene lugar todos los años por estas mismas fechas en una conmemoración que a los unamunianos o los amigos de Unamuno, a la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, siempre nos es muy querida, junto con algunas otras, como la del 31 de diciembre, por ejemplo, además de todas las actividades que llevamos a cabo todos los meses del año, excepto agosto. Por paradójico que resulte, es difícil presentar a una persona como Carmen Codonyer, con la que hemos compartido tantos años moviéndonos por estos mismos lugares, por estas mismas aulas y con tantos avatares académicos como hemos podido contemplar a lo largo de todo este tiempo. Quienes la conozcan menos sabrán, o ahora se van a enterar, de algo muy relevante de Carmen, pero que nunca podría estar yo a la altura de explicar convenientemente todos sus méritos. Digamos que nació en Valencia, pero ella ha creado escuela en Salamanca, porque siempre ha sido una trabajadora incansable en esta universidad. Fue catedrática de universidad a una edad muy temprana, a los 30 años, primero en Oviedo, hasta 1969, y después en Salamanca, hasta su jubilación. Pero sigue trabajando todos los días en esta facultad, en la biblioteca de esta facultad, como puede comprobar cualquiera que se acerque al Palacio de Anaya a cualquier hora. Es doctora honoris causa por varias universidades, entre ellas Caen, Francia, en 1998, la Universidad del País Vasco, en el 2003, la Universidad de Lisboa, en el 2006, y también por alguna otra española que no viene ahora a caso mencionar porque sería alargar demasiado esta presentación de, como he dicho, de los méritos que adornan a Carmen. Sus líneas de trabajo abarcan prácticamente toda la latinidad, desde la época clásica, pasando por la tardo-antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento. Y una de las vertientes investigadoras en la que más ha destacado, tal vez, es en su tarea editora de textos. Séneca, Petronio, Isidoro de Sevilla, Nebrija, en este año precisamente de Nebrija, Juan de Pastrana, etc. Y ha impartido cursos, además de la Universidad de Salamanca, en muchos otros lugares, como en la UNAM de México, en varias universidades italianas, como Nápoles, Roma, en alguna universidad francesa también, en el University College de Cambridge también. Es decir, que el cúmulo de conferencias en universidades, en centros de investigación, en instituciones, es incalculable. También Carmen Codonyer participa y dirige un buen número de comités científicos, de revistas, congresos en España y en el extranjero. Tiene en su haber más de una treintena de tesis dirigidas, casi 2 centenares de artículos en las revistas más prestigiosas de su especialidad, más de una veintena de libros, más de 70 colaboraciones en volúmenes colectivos y en libros editados. Carmen es miembro de las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales de los estudios clásicos. Ella siempre ha sido un referente en los estudios clásicos en España y fuera de España. Y también ha desempeñado, como no, cargos de responsabilidad, como por ejemplo directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, desde donde ha sacado a la luz algunos de los tesoros en forma de cuidadas y esmeradas ediciones, con el fin de que todos pudiéramos conocer y disfrutar de ellas. También, de vez en cuando, ha participado en, diríamos,
plan más divulgativo en la prensa periódica, en distintos periódicos. No hace mucho me encontré con un artículo con el que quiero cerrar estas palabras de presentación y voy a leer unas frases de ella porque estoy seguro de que todos los aquí presentes coincidimos en el sentir. Ella hablaba del latín en la situación actual, en esta enseñanza depauperada en la que las lenguas clásicas, latín y griego, pues están en una etapa, yo diría, no sé si a punto de desaparecer, pero al paso que vamos, desde luego bastante en crisis. Y decía ella, no se trata de conceder un lugar privilegiado al latín, con el que el estudiante entra por primera vez en contacto con el bachillerato, a diferencia del resto de las asignaturas. De lo que se está hablando es de la importancia de concienciar a la sociedad de la pertinencia del latín en la formación de los futuros profesores e investigadores de nuestro país en materias como lengua, literatura, filosofía, historia, derecho. Y continúa, nada tiene esto que ver con una vuelta al Renacimiento, a una concepción elitista de la enseñanza. La educación, insiste Carmen, debe ser accesible a todos, lo cual no significa que deba bajar de nivel. Tal vez llevada de una ingenuidad impropia de mi edad, dice, y de una firme confianza en la capacidad intelectiva del ser humano, no creo que la accesibilidad de la educación deba ir ligada a su degradación. Si todo el mundo tiene derecho a la educación, que sea al más alto nivel, no al más bajo. Cualquier otro planteamiento encierra una falacia. Creo que no se puede decir más claro. Carmen tiene la palabra. Muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A veces cuando me presentan no me reconozco bien. Me reconozco en lo último. Estoy completamente de acuerdo. Aunque no fuera mío, lo firmaría. Antes de empezar, quiero dar las gracias por la invitación, pero también quiero hacer una precisión, que la invitación, que agradezco mucho, es responsable de que yo esté aquí para hablar de Unamuno, en el que no soy especialista. Y, en fin, tengo la subrepticia confianza en que, puesto que me dedico a los clásicos, podré decir algo. Pero ya digo, la responsabilidad es para quien me invitó y para mí, que soy una inconsciente que acepto, pero, en fin, aquí estoy. Vamos a ver, dentro del teatro comercial he optado, he optado naturalmente por el teatro porque es el punto en que Séneca se conecta directamente con los clásicos y me parece que era el más adecuado para que yo pudiera intervenir. Dentro del teatro comercial, Unamuno es contemporáneo de Jacinto Benavente, de los hermanos Quintero, de Carlos Arniches, de Muñoz Seca y Jacinto Grau, el más afín quizá a Unamuno en su preocupación por la renovación de la tragedia y por la creación de un drama de pasión. Es algo que se lee con mucha frecuencia en Unamuno. Una diferencia básica. El teatro de Unamuno suele ser considerado una parte complementaria de su obra, no parte fundamental, y, en consecuencia, es la faceta de su producción literaria menos conocida. A pesar de que entre sus piezas de teatro figuran, según su propia definición, una farsa y un sainete, La princesa Doña Alhambra y La difunta, el resto de su obra está claramente anclado en el drama, con una evidente inclinación a la tragedia. Para entender el teatro de Unamuno, es conveniente conocer qué pensaba nuestro autor sobre este género. En su presentación de Fedra en el Ateneo, en 1911,
Distingue con nitidez entre arte dramático y arte teatral, es decir, entre texto y puesta en escena. Su postura a favor del texto, como era de esperar, conducen a la formulación de lo que él llama el desnudo trágico. Al efecto, dice, que se obtiene presentando la tragedia en toda su augusta y solemne majestad, libre de todos los perifollos de la ornamentación escénica. Aquí termina. Coincide esta contraposición con un movimiento, y esto es interesante, con un movimiento de renovación del teatro como espectáculo en toda Europa y que empezaba a hacer su entrada también aquí en España. Es decir, es en contra de un movimiento generalizado en toda Europa que hacía ya sus pinitos en España. Refiriéndose ya a esta obra en concreto, que es la Fedra. He escogido la Fedra porque Medea no es más que una traducción del latín y por consiguiente la única obra teatral real de Unamuno que tiene su inspiración en Grecia es Fedra. Refiriéndose a esta obra en concreto que identifica con lo que llama teatro poético, un teatro que crea caracteres que pongan pie almas agitadas por las pasiones eternas sin necesidad de ayuda, sino la precisa de las artes auxiliares, se está refiriendo de nuevo a la puesta en escena, que no es necesaria, resume bastante bien su idea. De todos sus contemporáneos, junto a Jacinto Grau, es el único cultivador del género trágico, el género que más cambios ha experimentado en su tratamiento desde sus primeros testimonios en Occidente hace aproximadamente unos 2500 años. Y dentro de su producción escénica hay dos piezas con nombre de mujer que responden a modelos clásicos, Medea y Fedra. La primera, una traducción del original senecano, cuya representación en Mérida quedó a cargo de Margarita Xirgu en 1933, y la segunda, una recreación de la obra de Eurípides de acuerdo con las palabras del propio Unamuno. El mito sobre el que se basa la obra de Eurípides, titulada Hipólito, no Fedra, forma parte del amplio mito de Teseo, rey de Atenas, casado con Ariadna, hermana de Fedra, a la que abandona, y con Antíope, una amazona de quien tiene un hijo, Hipólito. Pues bien, Fedra, hija de Minos y Pasífae, la madre del Minotauro, pasa a ser esposa de Teseo y le da dos hijos, Acamas y Demofonte. Es decir, que Teseo es un hombre casado en terceras nupcias con Fedra, que a su vez estaba casada anteriormente y tenía dos hijos. Es decir, que son dos personas, Teseo y Fedra, el uno padre de dos hijos y la otra madre de dos hijos que se casan. El personaje central, trágico, en Eurípides es Hipólito, y la víctima directa para Eurípides es él, el hijo de Teseo, no Fedra, que es su esposa. Hipólito es un joven entregado a las más nobles dedicaciones, deporte, música, y se caracteriza por su sinceridad, su castidad y su misticismo. Por eso es protegido de Artemisa, la diosa de los bosques y de la virginidad. Fedra, desde el momento en que brota su pasión incontrolable por su hijastro Hipólito, pasa a ser la protegida de Afrodita, la diosa del amor. Pasión amorosa por parte de Fedra y virginidad, que son sentimientos antitéticos. Esas facetas de la personalidad de una y otro son las que conducen a la tragedia, al chocar de frente con la realidad externa. Hipólito es hijo de un monarca y esposo, hijo de un monarca, y la esposa de ese mismo monarca es Fedra. Es decir, que a la antítesis de sentimientos dominantes en una y en otro se une el hecho de la afinidad de parentesco.
El desencadenante de la tragedia es Afrodita, es decir, Afrodita, que es, digamos, la protectora de Fedra, cuyo monólogo inicial desvela que su intervención está provocada por el desprecio que siente por ella Hipólito. Hipólito, el hombre casto que está protegido por la diosa correspondiente a ello, que es Artemisa. Artemisa es el equivalente de Diana. Bueno, el monólogo inicial de Afrodita desvela las razones que van a desencadenar la tragedia. Fedra para Venus, es decir, para quien la presenta, para Afrodita, es simplemente un instrumento, el instrumento que le va a servir para vengarse de Hipólito. Por último, es esa misma diosa la que va a revelar a Teseo esa situación. Es decir, que la diosa Afrodita Venus es justamente la que desencadena todo el problema e incluso interviene para motivar a cada uno de los elementos que interviene y se sirve de Fedra. Los hilos de la acción quedan en manos de Afrodita, que toma como objetivo a Fedra. La negativa de Hipólito a los deseos de Fedra lleva a Fedra a mentir a Teseo. Le dice que ha sido Hipólito quien le ha hecho la propuesta. Es decir, Fedra propone a Hipólito, en fin, un intercambio, digamos, sexual. Pero Fedra revela a Teseo que ha sido Hipólito quien le ha hecho la propuesta. Teseo invoca a los dioses pidiendo que acaben con Hipólito y se cumple y muere brutalmente. Fedra se suicida y la víctima real, aquella en función de la cual Afrodita urde la trama, es Hipólito. Y ese es el título de la tragedia, por eso, de ahí el título de la tragedia, porque lo que se busca es una venganza sobre Hipólito. Fedra no es más que el intermediario, el elemento que actúa, el instrumento de que se está valiendo Venus para lograr lo que quiere, que es acabar con Hipólito. Los personajes secundarios, la nodriza y Teseo, son simplemente los instrumentos también laterales de que se sirve Afrodita para llegar al fin que se ha fijado desde un principio. Unamuno, en 1910, dice que tiene en mente escribir una Fedra. Está leyendo a Eurípides y en 1911 parece haberla terminado y la describe como una Fedra moderna, ambientada en nuestro tiempo y, de hecho, dice, de Eurípides no tiene más que el argumento escueto. En esta breve descripción, sin embargo, pone un énfasis especial, Unamuno, en aclarar que su Fedra es cristiana y, entre comillas, claro está, eso son palabras de Unamuno, estableciendo un vínculo inevitable entre la España contemporánea y el cristianismo. La obra es definida como obra de pasión, drama de pasión, pasión rugiente, está cargada de pasión, una pasión en carne viva. Todo esto lo dice en la presentación que hace previa a la representación. Una pasión en carne viva, diferenciándose así de sus contemporáneos, hombres a los que tacha de ingeniosos, pero, y esta es una palabra bonita, apatéticos. Es decir, apatéticos es un término, naturalmente es un préstamo griego de pathos, pasión. A medida que concibe esperanzas de estrenarla, añade observaciones relativas al montaje. No tiene aparato, sin traje, sin decorado, sin nada más que 3 almas al desnudo, un mínimo de personajes y escenas, la decoración de una casa cualquiera, trajes del día, y su opinión sobre la naturaleza del teatro, una opinión un tanto especial, es que al teatro se va a oír, no a ver. Se estrena Fedra en 1918 en el Ateneo de Madrid. Ahora bien, ambientar una tragedia del siglo V a.C. en el siglo XX exige cambios en profundidad
incluido ese argumento escueto al que reduce la intervención de Eurípides en su obra. Para dar una idea aproximada de lo que puede ser una adaptación de una obra griega del siglo VI a.C., en el siglo XX, comienzos del siglo XX, creo que es necesario hacerse una idea de lo que era una representación de una tragedia en Grecia, que es de donde procede el modelo, frente a lo que en realidad conocemos de lo que ahora es el teatro. El auditorio griego, es decir, el auditorio, los oyentes, los espectadores griegos, desde el principio, conocen los antecedentes que hacen comprensible el argumento de la tragedia. Es decir, todos conocen el mito de Hipólito y Fedra, todos lo conocen. Es un mito que cuando un griego del siglo VI va al teatro, conoce de sobra cuál va a ser el argumento, ese argumento de que habla Unamuno. Entonces, los protagonistas de la tragedia, por lo general, en monólogos amplísimos, pueden limitarse a exponer sus sentimientos. No hace falta que introduzcan elementos para que sea comprendida la trama, simplemente exponen los sentimientos y sus relaciones generalmente con la divinidad, con el pueblo, etcétera, etcétera. Ese auditorio griego conoce los antecedentes de Fedra y sabe que tanto ella como Teseo tienen hijos de sus enlaces previos, es decir, que ya los caracteriza, sabe la edad que tienen, son personas maduras los dos, etcétera, etcétera. Por tanto, se supone, ya digo, que tienen unas edades semejantes y que están en situaciones semejantes. Además, el mito generalmente se ambienta en clases sociales lo más elevadas posible, en la tragedia. Por consiguiente, conoce la ambientación previa, conoce el mito, conoce los detalles de ese mito, aunque sea, en fin, someramente, pero los conoce. Unamuno, en el exordio a su obra, dice que su tragedia no es sino una modernización de la de Eurípides y sigue, o mejor dicho, el mismo argumento de ella, solo que con personajes actuales y cristianos, por tanto. De esta frase, en fin, por lo menos a mí me llama la atención que lo único que le parece relevante, dice que es una modernización, como si fuera fácil, el mismo argumento, y la única diferencia es que los personajes son cristianos. La cosa va mucho más allá, lógicamente. Si bien cuando hace la autocrítica, porque él hace una autocrítica a su Fedra y dice, del primitivo argumento no queda sino el núcleo, la semilla. El desarrollo todo es nuevo, enteramente nuevo y mío. Cabe decir que es otro. Es decir, que esto de que es el mismo argumento, solo que con personajes actuales, en la autocrítica que se hace lo contradice totalmente. Es completamente distinto, es otro. Una primera apreciación de la versión unamuniana hecha por el autor mismo, que es esta, es la que pone al lector, al que va a leer ahora a Fedra, en guardia. Unamuno, al distinguir claramente el nudo central, el argumento del tratamiento dado, está dando la clave para interpretar la obra. En primer lugar, es Fedra, no Hipólito, el eje en torno al cual gira toda la obra, el personaje único sobre el que recae la tragedia, porque en la tragedia de Eurípides las víctimas son Hipólito y Fedra, y Teseo en parte por la intervención que pueda, por la responsabilidad que pueda tener en la muerte de Hipólito. El eje es Fedra y Unamuno se concentra en ese personaje. Aspira a
que cuanto diga y exprese Fedra sea de tal intensidad trágica que los espectadores solo estén pendientes de sus palabras. Su definición del teatro poético aplicado a esta tragedia es que ponga en pie almas agitadas por las pasiones, nuevamente esa pasión que repite constantemente Unamuno, y se reduce a un singular, ese pasiones, Fedra. Los personajes de la Fedra unamuniana son seres humanos representativos de un grupo social del momento, la clase media, lejos de la majestad del ambiente en que se mueven los protagonistas de Eurípides. Solo los personajes clave conservan los nombres de la tragedia griega, Fedra e Hipólito. La nodriza, que es una figura presente en la tragedia clásica como complemento necesario al personaje central femenino, en todas las tragedias donde el personaje central es una mujer, siempre hay una nodriza, que es la confidente y la consejera. Esa pasa a llamarse Eustaquia y ella le llama ama, algo ya un tanto desfasado de los comienzos del siglo XX. El cuarto personaje, el marido, no solo cambia de nombre, se llama Pedro, sino de personalidad respecto a Teseo. Es viudo, padre de Hipólito y casado en segundas nupcias con Fedra, educada en un convento y casada muy joven con él. Esto la hace de edad parecida a la de Hipólito, su hijastro. Si recordamos, en fin, el personaje, tanto Hipólito como Fedra, son hijos de dos personas de la misma edad y por consiguiente se supone que ellos tienen una edad similar, Hipólito y Fedra. Mientras que aquí es hija de un viudo y el hijo del viudo es Hipólito. Los otros dos personajes, especialmente la criada y el médico, no aportan nada a la construcción de la trama y probablemente su presencia se debe a la idea de dotar a la obra de una pátina moderna. El personaje central, Fedra, dotada de personalidad previa en la tragedia griega gracias al mito, está necesitada de una configuración en Unamuno. A esa necesidad, dada la exclusión del monólogo en el teatro de su momento, responde el personaje de la nodriza, habitual en la tragedia, pero extraño a la realidad del siglo XX. El largo diálogo inicial dibuja la persona de Fedra, joven, cristiana, casada con un viudo y madrastra del joven Hipólito. A ello se une la inserción de repetidas alusiones a un posible adulterio de su madre, que constituiría una especie de presagio sobre la suerte de la hija. La madre fue adúltera, la hija será adúltera. Y que correspondería, y esto ya es, en fin, muy arriesgado, a la zoofilia de Pasífae, madre de la Fedra mítica. Es decir, el perfil de Pasífae es el de una mujer que se enamora de un toro blanco, hace construir a Dédalo una vaca y de esa manera engendra a su hijo. La Fedra unamuniana queda configurada. Es una jovencita. Hay que contrastar con la Fedra de Eurípides. Casi una adolescente, a la que se ha ocultado y se sigue ocultando el adulterio de su madre y cuya pasión parece más próxima a los sentimientos que desata un primer amor que a una pasión como la de Fedra, la Fedra de Eurípides. Este personaje, junto con su marido e Hipólito, forman parte de una sociedad cristiana, creyente y, por tanto, algo muy importante, responsables de sus actos ante Dios. Pero las creencias no siempre se acuerdan con las pasiones que arraigan en la naturaleza del ser humano y que pueden ser incontrolables. Es verdad que Unamuno, desde la primera escena, introduce elementos
que dan entrada a la fatalidad, algo también muy unamuniano, pero siempre en boca de Fedra. Dice Fedra: «Qué fatídica niebla vela su memoria. ¿Por qué me lo callas?», se está refiriendo a su madre, Eustaquia. Dice en otro momento: «Empezó llamándome madre», refiriéndose a Hipólito. «Qué nombre tan sabroso, pero la fatalidad, la fatalidad». Y le contesta la nodriza: «Hablar de fatalidad es querer ser vencida». Vuelve a decir: «¿No ves aquí, ama, la mano de la fatalidad o de la providencia?». Y sigue en otra escena, dice: «Estás tomando un mal camino», le dice la nodriza. Y dice: «Pero este camino, ¿a dónde me conduce?». Dice, y sigue diciendo: «A donde sea, qué sé yo, al destino». Esto es providencial, dice en otra ocasión. En otra ocasión dice: sí, es muy bueno mi marido, es muy noble, muy amante, pero es el medio de que para traerme a su hijo se ha valido la providencia». Y incluso la nodriza, al final, cuando habla de la pasión desencadenada de Fedra, dice que le recuerda cuando ella era muy joven. Es una fatalidad haber nacido mujer. Vuelve, es fatalidad, se repite constantemente la fatalidad, el destino, la providencia. Es decir, la voluntad frente al destino falla, y hay algo que es interesante, que este fallo frente al destino de la voluntad genera culpabilidad, que es una noción muy cristiana. Fedra dice: «Yo tengo la culpa». ¿Cómo que tú tienes la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué es culpa? ¿No sabes qué es culpa? La culpa. Providencia y culpa se hacen constantes. Providencia, fatalidad frente a la culpa cristiana. Para un cristiano no existe el fatum, no existe la providencia, no existe el destino, existe la culpa, el pecado. Solo la atribución al fatum, el hecho de encontrarse en esa situación, exime en cierto modo de culpa al hombre. La fatalidad, el destino, la providencia determinan la vida. De nada sirve la voluntad, puesto que, como repite bajo una forma u otra Fedra, es el destino. Está escrito, es fatal. Es que no soy yo, ama, no soy yo. Es alguna otra que llevo dentro y me domina, me arrastra. Las frecuentes invocaciones a la Virgen son formuladas por una de las dos Fedras. Su comportamiento está determinado por la otra, que lleva dentro y la domina, la arrastra. El momento final del suicidio de Fedra resume las contradicciones unamunianas. Decidida a decir la verdad de lo sucedido y próxima a su muerte, cree con ello poner fin a la culpa. El suicidio, que el ama denomina pecado, es para Fedra sacrificio. Son dos nombres, pero son dos nombres no aleatoriamente impuestos. Son dos sustantivos muy pensados. El suicidio es sacrificio. Dice la nodriza: «El sacrificio hubiera sido decir la verdad». Y contesta Fedra: «Sin la muerte no existe el sacrificio». Y cuando el ama objeta: «Pero la muerte es Dios quien…», contesta algo próximo a la blasfemia: «Dios me lo manda». Es decir, Dios le manda el sacrificio, Dios le ordena suicidarse. No cabe mayor declaración de estar en manos del destino, aunque se arrepienta de inmediato de haber pronunciado esa frase. Solo ahora el ama revela lo que llama tremenda muerte de la madre de Fedra y piensa que el fatum de madre e hija ha sido el mismo. Hipólito, el Hipólito unamuniano, al saber de la inminente muerte, vuelve a hablar de fatalidad y de culpa, es decir, término no cristiano junto al término cristiano. El médico resume el final de Fedra en una frase: «Hay cosas que van en la sangre», es decir, es el fatum, reafirmando la misma idea de destino prefijado
es decir, no voluntario, sino prefijado por el hado. La escena final concentra las obsesiones unamunianas, la verdad machaconamente repetida y la fatalidad también constantemente repetida, que es el destino. Pedro desea conocer la verdad. La verdad es lo que ha dejado escrito Fedra. Y dice, pregunta Hipólito, ¿la verdad? ¿Toda la verdad? Sí, la verdad toda, contesta el ama. Ahora hace falta la verdad. Lo exige la verdad misma, sigue diciendo Hipólito. Lo que dice el escrito es la verdad, toda la verdad, sí, toda. Todo esto se concentra en pocas líneas, ¿eh? La verdad desnuda, la verdad después de la muerte. La frase final de Pedro es, tenía razón, es el sino. Verdad y fatum unidos. No hay nada más unamuniano.